A cada uno. Así tal cual, están juntitas. Esas son 4. Así. Muy bien. Bien. Muy bien. Estamos listos. Al borde de tu gran trono me postraré hoy aquí. Tú reinas entre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy aquí. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Sí, Padre, venimos en esta mañana, Señor, ante tu trono, Señor. Venimos esta mañana, Señor, para agradecerte, Señor, por tus bondades, para agradecerte por ser ese buen pastor, Señor, que cuida sus ovejas. Agradecerte por ser ese buen pastor que prepara esa hierba, Señor, para que sus ovejas estén bien alimentadas. Gracias, Dios, porque tú tienes cuidado de todo, Señor. De todo, Señor, lo que nosotros necesitamos. Ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, en tu palabra. Ayúdanos a exaltarte, Señor, por ser ese gran Cordero, Señor, que tú eres en nuestra vida. Y que nuestra alabanza, Señor, sea agradable, Señor, a tu oído, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mi pensamiento eres tú, Señor Jesús. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor Jesús. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado el cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el éxito.
existir, porque tú me has dado el cariño, me has dado amor. Toda mi vida eres tú, Señor Jesús. Toda mi vida eres tú, Señor. Toda mi vida eres tú, Señor Jesús. Toda mi vida eres tú. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado el cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado el cariño, me has dado amor. Gloria a Dios, aleluya. Tú eres nuestro pensamiento, Señor, tú eres nuestro todo, Padre. Ayúdanos a reconocer que sin ti, Señor, no podríamos ni dar un paso, ni respirar. Agradecemos, Señor, el que nos da en la vida, Señor, y en verdad que queremos agradecerte por que sin ti no seríamos nada, Señor. Gracias por que tú estás en nuestra vida, Señor. Y gracias porque tú le das sentido, Señor, a nuestra vida. Que cada mañana, Señor, podemos levantarnos, abrir nuestros ojos y saber a quién dirigirnos. A ti, Señor. Porque solo tú lo mereces, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Esa es una canción muy bonita, ¿vale? Que se canta justamente para como familia en iglesia, ¿no? Así que les invito a que la cantemos y a que nos sintamos parte de esa familia de Dios, parte de esa iglesia, de esos hijos, ¿vale? Amén. Muy bien. Unidos, unidos en su nombre, unidos, unidos, unidos en su nombre, unidos, pues en este mundo paz y amor tendremos, pues en este mundo paz y amor tendremos, unidos, siempre unidos, tomándonos las manos, iremos por el mundo cantándole a Dios, y la gloria de Jesús al fin resplandecerá, y al mundo llenará de amor y de paz. Unidos. Unidos, unidos en su nombre, unidos, unidos, unidos en su nombre, unidos, pues en este mundo paz y amor tendremos, pues en este mundo paz y amor tendremos, unidos, siempre unidos, tomándonos las manos, iremos por el mundo cantándole a Dios, y la gloria de Jesús
y al mundo llenará de amor y de paz. Amén, Señor. Amén. Gracias porque tenemos la oportunidad en este mundo, Señor, tal como lo vemos hoy en día. Nosotros como hijos tuyos, Señor, tenemos la oportunidad de tener paz, Señor. Aún como hablábamos antes, aún en medio de la tormenta, Padre, gracias te damos. En el nombre de Jesús. Vamos a levantar el nombre del Señor, a deleitarnos de verdad en alabarle, en cantarle, ¿vale? Y en agradecerle, como dice la letra de la canción, de que esté en nuestras vidas. ¿Cuántos agradecen a Dios por estar en nuestras vidas? Amén, por permitirnos tener la alegría, ¿verdad? De saber que no estamos solos. De que nuestra familia en Colombia, de que todos, de que nuestra familia en Colombia, perdón, y en el mundo, no están solos, ¿verdad? Dios está con ellos, así que alabemos el nombre del Señor. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme, dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme, dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. Amén. Alabado sea tu nombre, Señor, exaltado por siempre, Señor, porque en verdad solo tú eres digno, Señor, y merecedor de toda alabanza. Tú eres nuestro Rey, nuestro Pastor, Señor, y a ti estamos, Señor, eternamente agradecidos, Padre. A ti sea la gloria por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Oscar, Pueden sentarse todos. Qué bueno es y qué agradable, ¿verdad? Es alabar al Señor, es cantarle con nuestras propias palabras y agradecerle todo lo que Él hace, todo lo que Él hace en nosotros. Les pido que ahora nos dispongamos. Vale, vamos a recoger las ofrendas, siempre se me olvida. Le pido a Andrés que por favor nos ayude, nos colabore con la recolecta de las ofrendas. Y también que ore por ellas. Dios, te quiero dar gracias, primero de todo, por un domingo más que nos permites reunirnos, Señor, para alabarte, para agradecerte de todo lo bueno que eres con nosotros. Te quiero pedir que puedas seguir ayudándonos, Señor, seguir proveyendo, seguir poniéndonos en nuestros corazones estas ganas de venir, de aprender más de ti, Señor, de recordar todo lo que hiciste por nosotros y que podamos así durar toda la vida, Señor, para que tenga una vida eterna contigo, Señor, en tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a recoger las ofrendas de lo que Dios nos ha dado ya, ¿vale? Sígueme. Les quiero enseñar ahora el que quiera sin problema
Hemos enviado el día lunes, ¿me dejas lo de abajo? Hemos enviado el día lunes, ¿vale? La ofrenda a nuestro hermano Leonel, ¿vale? Aquí está, ahora la pasamos cuando recojamos cuando contemos las ofrendas, perdón, se enviaron al final, entre todos recogimos 170 euros para el hermano Leonel en México. Se enviaron a nuestro pastor Pedro, al pastor Pedro de allí en México. Aún no se sabe, se sigue recogiendo, porque la verdad que es bastante dinero que se tiene que juntar para que los abogados puedan hacerlo. Y hasta de momento siguen simplemente recogiendo para que pueda hacerse esto, ¿no? Están las demás iglesias, las de Colombia, los de México, todos están haciendo pues ese esfuerzo, y yo personalmente les agradezco a ustedes de verdad por el esfuerzo que hicimos la semana pasada. ¿Qué más? Les invito ahora a que nos dispongamos hoy a escuchar la palabra, ¿vale? Dispongámonos con nuestros corazones. El Señor está dispuesto a hablarnos, dispongamos nosotros también. Así que invito a mi maridito a que nos comparta. Ahora, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Con ganas? ¿Animados? ¿Dispuestos? ¿Sí? Muy bien. Pues con la misma actitud, el mismo agradecimiento que estuvimos dando en el tiempo de la oración, ese tiempo de dar gracias, pues yo quiero invitarles a que nuevamente nos pongamos en pie y vamos a orar al Señor para que nos bendiga en esta mañana y que a través de su palabra nos instruya y nos edifique. Amén. Señor Padre Celestial, yo te doy gracias por este nuevo día, Señor. Gracias por la vida de cada uno de los que están aquí, Señor, que han dispuesto de su tiempo para poder venir a exaltarte y a glorificarte, Señor. Te pido que me limpies, Padre Celestial, a mí, y que me uses como instrumento para compartir de lo que tú nos has dado, Señor, de lo que tú nos has dejado. Y que prepares el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, para que tu palabra llegue a lo más profundo de su ser, Señor, y que surta el efecto, Señor, que esperamos. Que crezca esa semilla, Señor, y que se reproduzca y llegue a dar fruto, Señor, al 100%, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Así de la misma manera como estamos, quiero invitarlos a buscar en la palabra, en Mateo 21, y vamos a leer del versículo 28 al 32. Mateo 21, que nos estamos haciendo muy ágiles con la Biblia. Estamos buscando, estamos dándole uso a esa palabra. ¿Lo tenemos? Mateo 21, a partir del 28. ¿Lo tenemos todos? ¿Amén? Dice la palabra del Señor. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero, le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Hasta aquí la palabra del Señor. ¿Lo podemos sentar? Como venimos estudiando y meditando cada domingo en las parábolas del Señor Jesús. Y esta parábola es titulada la parábola de los 2 hijos. Hay una cosa o varias cosas que tenemos cada uno de nosotros en común, ¿verdad? Una es que venimos los domingos aquí a estudiar de la palabra, y una que es un poco más llamativa, o poco que la tenemos en cuenta, es que todos somos hijos,
¿verdad? Es innegable que todos somos hijos porque hemos tenido padre y madre que nos han realizado, somos hijos. Y algunos también ya somos padres. Y quiero invitarlos a hacer un ejercicio. Ustedes cuando eran más jóvenes, ¿por qué era por lo que casi siempre les llamaba la atención sus padres? ¿Por qué les regañaban? Lo más habitual. Por pelearte con tu hermano, ¿por qué más? Participemos, somos pocos, podemos participar. ¿Qué se recuerdan? ¿Por qué? ¿Por qué le llamaban la atención? ¿Por qué? Por no hacer los deberes de casa. ¿Qué más? ¿Alguien más se recuerda por qué le reñían en casa? A ver, los jóvenes, ¿por qué te reñían? Pues, sí, por no comer, ¿no? Muy bien, vale. Te regañaban por tu hermana, por pelearte con tu hermana. Pues una de las cosas, en mi caso, y yo creo que en gran parte en lo que han mencionado, es por ser desobedientes, ¿verdad? A mí me reñían mucho por ser desobediente, porque me decía, no hagas esto, y allá que iba a Molinita, y lo hacía. Una de las cosas que mi madre se acordará, teníamos una reja en casa, y siempre me gustaba salir, y no, en vez de salir por la puerta, pues salía saltándome por la reja. No te salgas por ahí, sal por la puerta. Sí, pues un día quedé engarzado y aquí todavía tengo la cicatriz. Desobediente. Siempre decir desobediente. Y es algo muy común, ¿verdad? De una manera u otra, somos desobedientes. Y los que ya somos padres, o nuestros padres, nos dicen, ¿por qué nos cuesta tanto obedecer? ¿Por qué nos cuesta tanto ser obedientes? Si hay una cosa clara es que si nuestros padres nos dicen algo, nos dan unas instrucciones, nos dicen no hagas esto, es porque quieren lo mejor para nosotros, ¿verdad? Porque no quieren que suframos, porque su experiencia les ha llevado a saber que si hacemos eso, nos va a pasar algo malo. Vamos a sufrir, como me pasó a mí. Me quedé engarzado que tuvieron que sacarme de la reja porque quedé literalmente clavado en la reja por desobediente. Entonces, si mis padres sabían que podía llegar a pasar eso, pues justamente era evitándome ese dolor, ese daño, que yo decidí hacerlo por ser desobediente. Y así como nosotros miramos y decimos a nuestros hijos, ¿por qué son tan desobedientes? El Señor también nos ha dado puntos claves, nos ha dicho cosas que tengamos que hacer. Como decíamos, la Biblia es un manual completo de instrucciones para nuestra vida, donde nos dice qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer para que nos vaya bien en la vida, ¿verdad? Y así dirá Dios, ¿por qué les cuesta tanto obedecer? Y ese es el tema que hoy vamos a meditar en su palabra. Como siempre a mí en los mensajes, me gusta hacer un contexto, me gusta identificar los personajes, me gusta que llevemos claro quién es cada uno de los que participan en ese texto en el que compartimos. Y hoy quiero hacerlo de igual manera. Estábamos en Mateo, ¿vale? Y entonces, como siempre, quiero ver quién está hablando en este texto. ¿Quién está hablando? Si vemos en el versículo 12, ahí en el capítulo 21, ¿qué dice? Entró Jesús al templo, ¿verdad? Es como empieza esta parte. Y a partir de ahí ya nos va mostrando una secuencia. Entonces, ¿quién está hablando? Jesús. Ahora, la otra pregunta, ¿a quiénes? ¿A quiénes está hablando Jesús? Vamos al capítulo 21, versículo 23. Ahí mismo, ¿qué dice? Versículo 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. ¿Verdad? ¿Quiénes estaban ahí? Seguramente estaban sus discípulos, pero ¿a quiénes menciona? Los sacerdotes y los ancianos. Incluso en esta parte se nos dice dónde estaban, ¿verdad? En el templo de Jerusalén. Estaban reunidos en el templo. O sea que tenemos ya quién hablaba, a quiénes hablaban, incluso nos dice dónde estaban. ¿De acuerdo? Ahora viene la pregunta. ¿El por qué
¿y para qué les dice esto? ¿Para qué creen que el Señor les dijo estas palabras? ¿O por qué? Justamente para corregir, ¿verdad? Para instruir, para darles una nueva enseñanza a estos sacerdotes y estos ancianos. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos quién, a quién, dónde y por qué, ¿verdad? Es lo más importante. Ahora quiero enfatizar un poco en que conozcamos a estas personas a las que el Señor estaba corrigiendo en esta oportunidad, que era a los principales sacerdotes y a los ancianos. Conocemos muy poco de ellos, ¿verdad? Siempre se nos habla, sabemos quiénes eran, pero conocemos muy poco de esto. Y me gustaría que hoy lo tuviéramos en cuenta para conocer quiénes eran, qué hacían, la postura que tuvieron y la que deberían haber tenido delante del Señor Jesús. Y los quiero invitar a que movamos un poquito la Biblia, que nos vamos al Antiguo Testamento, a los primeros libros del Antiguo Testamento, y busquemos en Números, número 11. Aquí hay Biblias, ¿quieren coger una? Y así vamos participando todos. Números 11, vamos a leer el versículo 16 y 17, ¿de acuerdo? Vamos a dar un momento que lo encuentre. Hasta el principio. Números 11, ¿lo tenemos todos? Sí, amén. Números 11, 16 y 17. ¿De acuerdo? Y dice la palabra del Señor. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúne 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré el espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Entonces vemos que desde los tiempos de Moisés, cuando Dios había librado al pueblo de Israel de Egipto, Dios le pide a Moisés que reúna 70 ancianos de su pueblo, para que le ayuden a Moisés a llevar las cargas, el dirigir al pueblo de Israel, ¿de acuerdo? Para que no fuera Moisés solo el que llevara todas las obligaciones. Y no solo eso, sino que en el versículo 25 ya dice que les otorgó un don, ¿verdad? Dice que les daré el espíritu que habita en ti, se lo daré también a ellos. Y en el versículo 25 nos dice que le otorgó un don. ¿Qué don dice que les otorgó? ¿Lo ven? El versículo 25. El don de profecía. Amén. Entonces, el Señor los llamó, los seleccionó y los preparó. Les dio el don de profecía para que ellos conocieran, para que ellos pudieran escuchar la voz de Dios en la dirección que les tenía que dar a ese pueblo. O sea que Él no los dejó solos. Él los llamó y los capacitó para el trabajo al que los había llamado. Y vemos que desde ese momento, desde Israel, que salió de Egipto, el Señor a los ancianos, a los principales sacerdotes, los capacitó, les mostró su voluntad, los fue preparando para que pudieran dirigir al pueblo y los fue capacitando. Y asimismo, ellos durante toda esa historia fueron teniendo un puesto de eminencia en el pueblo judío, en el pueblo de Israel, fueron respetados, tuvieron una buena posición tanto social como económica, porque ellos dirigían y eran estudiados y preparados para cualquier situación que pudieran encontrarse el pueblo, ellos pudieran dirigir al pueblo. Estaban capacitados para eso. Y lo iban haciendo de manera generacional, iban siendo de familia a sus hijos, iban llevando esa secuencia, porque desde muy pequeños se tenían que ir formando en la ley para conocerla y así con ese conocimiento poder dirigir al pueblo. Bueno, o sea que tenían un cargo importante, tenían que conocer la ley, estaban preparados, ¿de acuerdo? Pero ahora vamos a ver dos pasajes, ya nos pasamos del Antiguo Testamento, vamos al Nuevo Testamento, al tiempo
del Señor Jesús y vamos a buscar un versículo, Mateo capítulo 16, versículo 21. Mateo 16, 21. ¿Lo tenemos? ¿Amén? Vale, dice la palabra. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Aquí se menciona nuevamente a los ancianos y a los principales sacerdotes, ¿verdad?, de Jerusalén. Los mismos de los que estábamos hablando antes. Vamos un poquito más adelante. Mateo 26, versículo 59. ¿Lo tenemos? ¿Amén? Muy bien. ¿Qué dice? Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Paradójico, ¿verdad? Esta gente, estos ancianos, estos sacerdotes, conocían la ley, conocían las profecías, conocían de la venida del Mesías. Estaban preparados para instruir y corregir al pueblo y enseñarle el conocimiento que ellos tenían. ¿Y lo hicieron? Tuvieron delante al mismo Jesús, al Dios hecho hombre, al Mesías que ellos estaban esperando, que conocían, y no lo reconocieron. Es triste, ¿verdad? Cuando tú sabes lo que tienes que hacer, cuando tú conoces, cuando tienes todas las capacidades para hacerlo y no haces lo que tienes que hacer. Es muy complicado, es muy duro. Ellos fueron desobedientes. Literal, no tiene otro nombre. Fueron desobedientes. No hicieron lo que tenían que hacer en ese momento. No hicieron lo que deberían hacer, lo que sabían que tenían que hacer, para lo que Dios los llamó y los apartó y los preparó. Amén. Ahora que ya conocemos un poquito más de esta gente, de estos ancianos, de estos sacerdotes, ya tenemos una perspectiva un poquito más amplia, ¿verdad?, de la situación en la que el Señor se encontraba cuando les dijo esta parábola. Ya sabemos quiénes eran, sabemos a quiénes estaba hablando, sabemos el por qué les estaba diciendo lo que les iba a decir en esta parábola. Volvamos entonces ahora sí a nuestro texto base, a la parábola, versículo Mateo 21, 28, dice, el Señor empieza su parábola y dice, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después, arrepentido, fue. Y en esta primera parte quiero mostrarle 3 aspectos, son muy cortos. La primera es su respuesta del hijo, no quiero. Una negativa total. Cuando dice un hijo, no quiero, cuando tú le mandas a hacer algo y dice, no quiero, ¿qué demuestra? Rebeldía, ¿verdad? Desobediencia. ¿Sienta bien? No. Es totalmente la negativa. Pero luego dice, después de esa negativa, esa rebeldía, viene arrepentido. Se dio cuenta, ¿verdad? Algo en su interior lo hizo recapacitar y se arrepintió. ¿Y qué significa arrepentir? Cambio de dirección. Totalmente. El primero dijo no, pero después vino el arrepentimiento y la tercera parte, ¿qué dice? Y fue. Y ese tercer punto es la obediencia, ¿verdad? Fue obediente al final. Se sometió más a la voluntad de su padre que le dijo ve,
que al deseo que él tenía, que seguramente él no quería ir a trabajar, pero fue obediente y fue. Asimismo, sigamos en el texto. Ahora vamos a leer a partir del versículo 30. Dice, el padre nuevamente, acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. Vamos a ver los mismos 3 puntos. La primera parte, una respuesta positiva y eufórica, sí. ¿Verdad? Dice, ¡guau! Vaya, qué muchacho, qué obediente cuando es un niño. Sí, voy. Punto 2, la apariencia de bondad. ¿Por qué apariencia de bondad y obediencia? Porque lo reconoce como Señor. Lo llama, sí, Señor. Reconoce esa soberanía. Reconoce que tiene que ser obediente porque es su Padre. Y dice, sí, Señor. Apariencia de bondad, apariencia de obediencia. Y el tercero, y no fue. ¿Qué es? Total desobediencia. Incapacidad de hacer la voluntad de su Padre. Capacidad de hacer lo que Dios quería que hiciera. Ahora bien, según lo que vimos en la presentación de los ancianos y los sacerdotes, ¿a cuál de estos 2 hijos creen que podría parecerse? ¿Al primero o al segundo? ¿Cuál de los 2 hijos serían los sacerdotes? ¿Qué creen ustedes? ¿Al que fue obediente o al que fue desobediente? ¿Escucho? ¿Al obediente? ¿A los sacerdotes? ¿A los obedientes o a los desobedientes? ¿Obedientes? ¿Desobedientes? Vale. Veo la duda, ¿eh? No sé. Muy bien, vale. Claro. Se parece más al desobediente. Ahora sigamos. Versículo 31. Nuevamente le dice Jesús, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su Padre? Y ellos respondieron, el primero. Es una respuesta muy obvia, ¿verdad? El que sí fue a trabajar a la viña, la orden era clara, ve a trabajar a mi viña. Uno no fue y el otro no fue. Obviamente, ¿quién fue obediente? El que fue a trabajar. Y aunque en principio haya dicho que no iba, al final se arrepintió y fue. Pero como hemos visto, hemos estado aprendiendo todas estas semanas de las parábolas, siempre de una historia común nos llevan a una enseñanza, un mensaje espiritual, ¿verdad? Ahora vamos a ver cuál es ese mensaje que quería transmitirle Jesús a esta gente. Sigue diciendo, Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. En el pueblo judío, donde se transcurre esta historia, los publicanos y las rameras eran gente despreciada, eran gente mal vista. Los publicanos, porque a pesar de que muchos eran judíos, trabajaban para los romanos. ¿Haciendo qué? Recaudando dinero. Y ellos iban a rajatabla. Entonces, ellos eran despreciados por los mismos judíos, porque trabajaban para los romanos y los obligaban a cumplir con las obligaciones de los impuestos. Y ya ni qué decir de las mujeres que vendían su cuerpo, ¿verdad? Eran bastante despreciadas. Y más por esta gente, por los ancianos y los sacerdotes que presumían de ser santos, que presumían de ser conocedores de la ley, que ser obedientes, ¿de acuerdo? Pero eso era solo de fachada. Incluso llegaban a pensar que tenían que estar marginados de ellos o apartados de ellos, porque si se juntaban con ellos y estaban cerca de ellos, podrían contagiarse de sus pecados. ¿Pueden pensar eso? ¿Les parece claro ese pensamiento que tenían esta gente? Los
para los ancianos, para los sacerdotes, los publicanos, como estas mujeres, eran personas inmundas. No se querían acercar. Ahora, encontrándose esta situación que les dice que los publicanos y las mujeres iban a entrar primero en el reino de los cielos, ¿ustedes cómo piensan que se sentirían estos ancianos y estos sacerdotes? ¿Cómo creen que se lo tomaron? Ellos eran eruditos en la ley, ellos conocían, ellos estaban preparados, ellos siempre iban limpios, ellos vivían bien, ellos conocían la ley. ¿Cómo era posible que fueran a entrar primero al reino de los cielos los publicanos y las rameras? ¿Cómo era posible eso? ¿Y cómo era posible que Jesús, este nuevo rabino, que ni descendía de una familia de ancianos ni de sacerdotes, ni siquiera de una familia respetable, pudiera decirles esto? ¿Cómo osaba este nuevo Jesús, este Jesús, hacer esto, hacer tal afirmación? ¿Cómo creen que se lo tomaron ellos? ¿Bien? No. Ellos no pensaban eso. Pero aquí, viendo esta enseñanza, como les digo, la profundidad del mensaje, de la parábola, los publicanos y las rameras, en su vida, reflejaban, en su forma de vivir, una negativa, ¿verdad? Su forma de vida no era una vida santa. No habían sido obedientes en la primera instancia, a apartarse del pecado. Pero luego, cuando Juan predicó, cuando Juan los llamó al arrepentimiento, estas personas escucharon a Juan y se arrepintieron y fueron obedientes, ¿de acuerdo? Y cambiaron el rumbo de su vida y aceptaron a Jesucristo, pidieron perdón por sus pecados y continuaron en esa vida apartada del pecado. Esta parábola, esta gente, ¿a cuál de los dos hijos representaría? ¿Al primero o al segundo? Al primero. Y ahora vemos la otra parte. Los ancianos y los sacerdotes conocían la voluntad del Padre, como había dicho antes, conocían la ley, conocían las profecías, se comportaban aparentando hacer lo correcto, fingiendo obediencia, fingiendo ser santos, apartados del pecado. Era como decir, sí, ¿verdad? Sí, yo voy. Sí, Señor. Conocemos, obedientes, sabemos lo que tenemos que hacer. Sí, Señor. Pero luego, cuando vino Juan, anunciando el Evangelio del Señor Jesucristo, llamándolos al arrepentimiento, llamándolos a convertir, preparando el camino para la venida del Mesías, ¿qué hicieron ellos? Rechazaron, no obedecieron. Y vemos cómo terminó la historia, ¿verdad? Al final, llevaron al Señor Jesús hasta la muerte. Hicieron un complot, un juicio falso, inventaron testigos y al final consiguieron el objetivo. Entonces, los ancianos y los sacerdotes, ¿cuál de los dos hijos sería? El segundo. Muy bien, vamos muy bien encaminados. El tema fue que en esta secuencia, ni estas palabras tan duras que el Señor les dijo de frente, que es una cosa que yo me admiro cada vez que lo leo, el Señor, esa valentía, ese coraje, no le importaba y les decía lo que les tenía que decir de frente. Me llama mucho la atención los hermanos de México, decían, eso era un bofetazo con guante blanco, ¿ya? Porque los daba, les metía un cachetadón y ellos no lo veían ni siquiera venir. Porque no entendían las cosas que les estaban diciendo, no lo veían. Ellos estaban tan crecidos, tan exaltados en su ego, que ellos no veían las cosas que les querían enseñar. Y lastimosamente no se arrepintieron. No hicieron la voluntad del Padre. Fueron desobedientes. Y obviamente estos eran y representaban al segundo hijo. Esto en cuanto a la parábola. Pero siempre sabemos que las parábolas, los mensajes, la palabra de Dios nos tiene que llevar a nosotros, a mirarnos a cada uno de nosotros. Y seguramente muchas veces nosotros, sabiendo la voluntad del Padre para nuestra vida,
Nosotros hemos dicho muchas veces que no. Y nos hemos negado a hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Nos hemos negado a ser obedientes al llamado que tenemos. A servir, a predicar, a compartir, a alabar o simplemente asistir a la iglesia. Y muchas veces hemos dicho, sí Señor, yo quiero. En las oraciones, sí Señor, yo haré. Sí Señor, yo iré donde tú quieras que yo vaya. Sí Señor, muéstrame tu voluntad. Ayúdame, que es la frase más común en las peticiones. Pero cuando el Señor nos muestra el camino, cuando el Señor nos dice qué tenemos que hacer, muchas veces nuestra respuesta no es la adecuada. Muchas veces terminamos haciendo justamente lo contrario y somos desobedientes. ¿Les ha pasado a ustedes alguna vez? ¿No? Yo, obviamente, he sido desobediente muchas veces. He sido desobediente no solo como hijo a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, sino que también he sido desobediente a la voluntad de Dios. Y muchas veces sabiendo, el Señor me preparaba, leía la Escritura y inmediatamente entendía la palabra. Era algo que mi pastor me recalcaba. Tú estás haciendo un papel en blanco, porque tú lo pillas, tú lo entiendes. El Señor te ha dado ese don de ver su palabra, de entenderla, de predicarla. Y me rechacé, rehuía de hacer esto que estoy haciendo. Y justamente por temor me apartaba y era desobediente. Y no me pregunten cómo me fue en esos tiempos de rebeldía y desobediencia, porque me fue bien, mal, bien mal. Y pasamos situaciones que no eran agradables, que no eran buenas, por ser desobedientes, por no hacer la voluntad del Padre. Por aunque estaba preparado, aunque estaba capacitado, no hacía lo que Dios quería que yo hiciera. Pero gracias a Dios, como dice la palabra, me arrepentí. Algo en mí volvió. Y estoy haciendo ahora lo que Dios quiere que haga. Estoy haciendo lo que es la voluntad del Padre. Muchas veces me negué, pero me arrepentí y lo estoy haciendo ahora. Yo quiero que cada uno de nosotros lo piense igual. El Señor te ha llamado. El Señor quiere que tú lo sigas. El Señor quiere que tú seas obediente. Que tú sirvas al Señor. Que tú busques de Él. No solo los domingos por la mañana, sino que todos los días. ¿Qué vas a hacer ahora? A partir de ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a permitir que te quiten esa entrada al reino de los cielos? ¿Por ser desobediente? ¿O simplemente va a ser una emoción y vas a decir hoy, sí Señor, yo quiero, sí, yo voy a hacerlo? Pero luego no lo vamos a hacer. Tengamos en cuenta, como hemos venido enseñando en los últimos mensajes, que nos queda poco tiempo. Que puede que no tengamos una segunda oportunidad. Así que hoy es el momento de decir, sí voy, pero que lo hagamos de verdad. Que no nos quedemos en decir sí voy y luego nos quedemos sentados, parados o acostados sin hacer nada. Tenemos que ser obedientes. Obediente como el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tiene que ser nuestro ejemplo, nuestro modelo a seguir. Dice la palabra del Señor en Filipenses 2:8 que Él, siendo forma de Dios, no escatimó como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se negó a sí mismo y fue obediente. ¿Obediente hasta qué? Hasta la muerte, hasta la cruz. ¿Amén? Por tanto, si Dios se sometió, si Dios fue obediente hasta la muerte, el Señor Jesucristo fue obediente hasta la muerte, de momento a nosotros nadie nos ha pedido que entreguemos nuestra vida, ¿verdad? Simplemente que dejemos nuestra vana manera de vivir, esa vida de pecado, que dejemos esas cosas que no agradan a Dios. Es lo que se nos está pidiendo hoy que hagamos.
Entonces, ¿cuál tiene que ser tu respuesta? Yo los invito a que busquemos en la palabra del Señor un pasaje antes de terminar. En 1 de Pedro 1. Y vamos a leer del 14 al 15. Estamos dando tiempo de que los hermanos busquen la palabra. Primera de Pedro 1, del 14 al 15. Primera de Pedro 1, del 14 al 15. ¿Lo tenemos todos? ¿Sí? 1, del 14 al 15. ¿De acuerdo? Vale, muy bien. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Yo quiero que hoy nos vamos con una idea clara de aquí. Hoy el Señor nos está diciendo que seamos obedientes. Cuando lleguemos a casa, cuando comentemos con el amigo, con el hermano, con el esposo, ¿de qué fue el mensaje hoy? De la obediencia. Dios quiere que seamos obedientes y yo quiero que nos vamos con esa idea clara. Que seamos obedientes como Él fue obediente. Que pasemos por alto esa ignorancia que dice aquí, ¿vale? Esas cosas que hacíamos cuando no conocíamos la palabra. Eso estaba bien cuando no conocíamos. Se nos podía pasar por alto porque no conocíamos. Pero ahora que conocemos, no podemos seguir haciendo eso. Porque si seguimos haciendo eso, lo que ya sabemos que está mal, estamos siendo desobedientes. Amén. Entonces, quiero que hoy nos vamos con esto, con esta idea clara. Seamos obedientes. El Señor nos está llamando, como dice en 1 de Pedro, a que seamos santos. Y quiero que nos quitemos esa idea de la cabeza cuando se nos dicen de ser santos, de alguien vestido de blanco que no comete errores. No. Santo significa apartado. ¿Ven? Tengamos ese concepto claro. Santo es apartado. Entonces, cuando digamos ser santos es que nos apartemos del pecado. Que no convivamos en pecado. Que no pequemos. Que no fallemos. Eso es el llamado que tenemos que tener nosotros. A ser santos, a ser apartados del pecado. Amén. Entonces, ya sabemos que nos tenemos que apartar, ya sabemos que tenemos que ser obedientes y ha llegado el momento de que cada uno de nosotros nos presentemos delante del Señor. Y le rogamos al Señor que nos muestre en qué estamos fallando, qué estamos pecando, en qué parte de nuestra relación con Él estamos siendo desobedientes. Hoy va de obediencia. ¿Qué estamos haciendo que sabemos que está mal? ¿Qué estamos haciendo que sabemos que no agrada al Señor? Y a partir de hoy nos comprometamos con el Señor a cambiar. Que nos arrepintamos y cambiemos el rumbo de nuestra vida. El Señor, cada uno de nosotros nos va a hablar, nos va a mostrar. Nos ha llamado y nos ha capacitado para diferentes situaciones, diferentes cosas. No lo digo yo, lo dice su palabra, que cuando lo aceptamos, el Señor, al menos un don, nos da a cada uno de nosotros. O sea que tengamos la certeza de que tenemos un don de parte del Espíritu Santo de Dios para edificar su iglesia. Si no sabemos cuál es, también pidamos al Señor que nos muestre. También pidámosle que nos lo revele. ¿Cuál es? Y seamos obedientes y empezamos a hacerlo. Empecemos a servir al Señor. Empecemos a apartarnos del pecado y a hacer la voluntad de Dios. Amén. Así que yo les hago una invitación, mi hermano. Tomémonos un pequeño tiempo a mirar nuestra vida y oremos al Señor que nos muestre qué es lo que estamos fallando. Si queremos ser obedientes, busquemos del Señor y que Él nos muestre. Amén. Quiero pedir a Carito que ore.
en este tiempo, para que el Señor nos hable a cada uno de manera particular y que nos dé esa fortaleza que necesitamos para poder ser obedientes todos los días de nuestra vida. Espera. Te damos gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de recibir esta palabra, Señor, de parte tuya. Gracias por instruirnos, Dios, porque en verdad no somos ignorantes de lo que tenemos que hacer, porque tú, Señor, has dejado esta palabra para que podamos buscar tu voluntad, para que podamos saber cuándo hacemos lo correcto, Señor, y cuándo no. Gracias por que tu palabra ha sido expuesta, Señor, y te rogamos ahora que sea haciendo en nosotros aquello para lo que tú lo has enviado, Señor. Ayúdanos a tener en claro, Señor, que tenemos que arrepentirnos, Señor, de lo que no es conforme a tu voluntad. Como decía antes Oscar, Señor, no significa que seamos inmaculados y que no nos equivoquemos nunca, Señor. Significa que cuando nos equivoquemos, corramos ante tu presencia, Señor, para arrepentirnos, comprometiéndonos, Señor, a nunca más volverlo a hacer, Señor. Comprometiéndonos a cambiar de dirección, Señor, y querer obedecerte solamente a ti, Señor. Porque tampoco podemos engañarte pecando deliberadamente, Señor, porque a ti no se te puede engañar. Así que te rogamos, Dios, que tú crees en nosotros, Señor, en cada uno de nosotros, tanto el querer como el hacer tu buena voluntad, Señor, por tu misericordia, Padre. Ayúdanos a entender cuál es tu propósito para nosotros. Ayúdanos a entender que tú no buscas gente perfecta, sino que gente que te busque, que reconozca sus errores y que sepa que tú eres el único que puede ayudarnos, Señor. Te pongo delante de ti, Señor, mi vida, la de mi familia y la de cada uno de mis hermanos que está aquí presente, Señor. Y también aún de los que no están aquí, Señor, y conocen, Señor, de ti. Y saben, Dios, que tienen que saber de tu camino, Padre. Yo te ruego que tú seas con cada uno de ellos, los que no han venido porque están enfermos o por cualquiera que fuera su situación. Que tú hables a sus corazones allí donde ellos estén cada uno. Que tú toques sus vidas, Señor, y les ayudes, Señor, a venir a buscar de ti, Señor. A arrepentirse y a buscar de ti en espíritu y en verdad, Padre. Te lo rogamos, Señor, te lo pedimos y ponemos este resto de semana en tus manos, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hoy es primer domingo de mes y como también hacemos, es el día en que apartamos para recordar el sacrificio que hizo nuestro Señor en la cruz, cuando Él, siendo obediente, sin pecado, murió por nosotros. Amén. Entonces yo le voy a pedir, bueno, Carito ya está, le voy a pedir a nuestra hermana Mariela que pase por aquí también. Bueno, tenemos aquí el vino y el pan. Y yo les voy a pedir a ellas que oren cada una por el vino, por el pan que vamos a compartir. Luego lo repartirán y les pido que lo retengamos hasta que lo tengamos todos para poder hacerlo juntos. Amén. Gracias, Padre amado, por este pan, Señor, que representa, Señor, tu cuerpo como unido, Señor. Gracias por ese sacrificio que has hecho por redimirnos en la cruz, oh Dios. Gracias porque hoy podemos recordarlo y saber que vamos por el camino que nos lleva hacia ti, Señor. Te doy muchas gracias. Amén. Amén. También, Padre, quiero poner delante de ti, Señor, agradecerte por la sangre, Señor, que derramaste tú en la cruz por nosotros, Señor. No te quedaste nada, Señor, lo diste todo para que nosotros pudiéramos ser limpios, Señor, por medio de tu sacrificio. Así que gracias por tu sacrificio y gracias por permitirnos, Señor, recordarlo hoy, Señor, en tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una cosa muy importante, ¿quiénes podemos participar? ¿Quiénes podemos participar de la Santa Cena? Podemos participar los que hayamos creído que Jesucristo murió por nuestros pecados, quienes lo hayamos aceptado como nuestro Señor y Salvador.
Los que tengamos nuestra relación con Dios mediante la fe, podemos participar, porque estamos aquí y en comunión con los hermanos también compartimos nuestra fe. No hay ningún pasaje en la Escritura que nos diga que hay que cumplir otro requisito. No hay que estar bautizados ni ninguna otra cosa. Simplemente haber creído en nuestro Señor Jesucristo y tener esa comunión con Dios y con nuestros hermanos. Lo único que hay en la Escritura, y es una advertencia, que tenemos que hacer un autoexamen. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos para no tomarlo indignamente, como dice su palabra. O sea que tenemos que mirar nuestra vida, en qué estamos fallando, qué estamos pecando. Si no tenemos comunión con alguno de nuestros hermanos, algunos de nuestros familiares, que nos comprometamos delante del Señor a cuanto antes solucionarlo. Es el único requisito que nos pide. Si hay algo en nuestra vida que no está bien, cambiarlo, corregirlo. Dice 1 Corintios 11:28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Amén. Entonces, por eso es importante que tenemos que hacer un autoexamen previo a recibir la comunión. Amén. Una vez hecho esto, ya las hermanas han repartido. ¿Tienes? Yo les quiero invitar a que nos pongamos de pie. ¿Amén? Y dice la palabra del Señor en Mateo 26, a partir del 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad y comed, que este es mi cuerpo. Hagámoslo en memoria de él. Amén. Dice a partir del 27, y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Amén. Vamos a compartir con gratitud. Amén. Amén. Tenemos que estar agradecidos, ¿verdad?, por la obra que hizo el Señor, que no escatimó ser Dios, no escatimó que no tuvo pecado, simplemente fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén. Yo voy a invitar a mi hermano Rafa para que nos acompañe con una pequeña alabanza en gratitud al Señor. Amén. Le damos la gloria a Dios porque pues Él merece todo lo que, porque primero que todo ese gran amor que tuvo para con nosotros, enviando a Cristo Jesús, su unigénito Hijo, a que viniera aquí al mundo por todos nosotros, para que nosotros fuéramos redimidos por Él. Él murió en el Calvario y bueno, llevó nuestros pecados en la cruz y nos redimió. Por eso le damos la gloria a Dios por eso. Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí, con su sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Quiero vivir, Señor, rendido
pongo a tus pies lo que yo soy, porque diste todo, Señor, por mí. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Quiero vivir, Señor, rendido siempre solo a ti. Pongo a tus pies lo que yo soy, porque diste todo, Señor, por mí. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Sí, Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor, y encomendamos nuestra vida, Señor, a tu cuidado, Padre Celestial. Que esta semana, Señor, que tú nos bendigas, nos guardes, nos ayudes, Señor, a poner en práctica lo que conocemos, lo que sabemos, Señor, y que tu Espíritu Santo nos ayude a ser obedientes en todas las circunstancias, Señor, a reconocer tu grandeza, Señor, y a ti sea la gloria y la honra, Señor, porque solo tú la mereces, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén.